Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente a otro video tutorial. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de variable aleatoria continua. Ahora nos presentan un ejercicio en donde nos dicen que se puede suponer que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados para un experimento controlado de laboratorio es una variable aleatoria continua X, que tiene la función de densidad de probabilidad y nos dan esta función. Esta es una función característica o función a trozos. En realidad esta función tiene dos comportamientos. Se comporta como una parábola, bueno, como es una función cuadrática, x cuadrada sobre 3, se va a hacer una parte de parábola, una porción de parábola en el intervalo entre menos 1 y 2, y va a ser 0 en cualquier otro caso, es decir, va a ser una función constante. Se va a encontrar prácticamente sobre el eje de las x. Nos piden 3 puntos, nos piden verificar que la función dada, esta función, en efecto sea una función de densidad de probabilidad. Y después nos piden determinar un par de probabilidades. Aquí va a suceder que para que esta función sea una función de densidad de probabilidad, debe de cubrir o debe de cumplir los requisitos que mencionamos en el video anterior, es decir, que la integral de menos infinito más infinito en f de x, diferencial de x, sea igual a 1. Pero nosotros, si nosotros consideramos de menos infinito hasta menos 1, f de x va a ser 0, por lo tanto ya no lo pongo. Y en el intervalo de menos 1 a 2 va a ser x cuadrada sobre 3 diferencial de x. Y después sería una tercera integral en donde tendríamos que poner la integral de 2 a más infinito de f de x, pero f de x también sería 0, entonces ya no lo coloco. Solamente integro en esta porción, porque todo en los demás intervalos la función se va a comportar como 0. Por eso ya no lo hacemos aquí. Entonces, este 1/3, aquí observen que en el numerador hay un 1, en el denominador hay un 3, nos queda 1/3 de la integral de x cuadrada diferencial de x. Si integramos nos va a quedar x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Y después evaluamos el límite superior menos el límite inferior. Si tienes dudas de cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es lo que estamos haciendo aquí, te invito a que vayas al canal del Vértigo Matemático y ahí en la lista de videos, en la sección de cálculo integral, está precisamente el teorema fundamental del cálculo y se explica con detenimiento la parte de integrales definidas. Una vez que evaluamos el límite superior nos da 2 al cubo es 8, menos el límite inferior que es menos 1, menos 1 al cubo es menos 1, y menos 1 por menos va a ser más 1, y 1 más 8 nos va a dar 9. Entonces va a ser un noveno de 9. 9 por 1, 9, entre 9 es 1. Dado que esta integral es igual a 1, entonces esta función sí es una función de densidad de probabilidad. Esto es correcto. Si no nos hubiera dado 1, si nos hubiera dado más de 1 o menos de 1, entonces esta función no necesariamente es función de densidad de probabilidad. Es una función algebraica, sí, pero no es una función de densidad de probabilidad. Pero ya lo demostramos aquí que sí lo es. Ahora veamos, por ejemplo, si hacemos la gráfica de esa función, lo que yo les comentaba. Para el intervalo entre menos 1 y 2 se comporta como una parábola, es esta porción de parábola, y para valores a la izquierda de menos 1 es un 0, y a valores a la derecha de el 2 se comporta como 0. En realidad lo que nosotros demostramos hace rato es que el área bajo esta curva, esta porción de aquí, el área nos va a dar, o nos dio en realidad 1, por eso es una función de densidad de probabilidad. Veamos el segundo inciso que nos pedían determinar la probabilidad de x medida entre 0 y 1. En realidad lo que vamos a hacer es encontrar la probabilidad y no es otra cosa más que el área bajo la curva entre 0 y 1. ¿Sí? Para esto pues obviamente vamos a utilizar la variable aleatoria continua, como ya sabemos que si es una función de densidad de probabilidad, ahora el límite inferior es 0, el límite superior es 1 y la función está definida en ese intervalo como x cuadrada sobre 3 diferencial de x.
Nuevamente, ese 1/3, aquí hay un 1 y aquí hay un 3, ese 1/3 lo sacamos porque es constante y solamente integramos a x cuadrada y lo hacemos como x a la 2 más 1 entre 2 más 1 evaluado de 0 a 1. Entonces nos va a quedar 3 por 3, 9, y si evaluamos 1 al cubo nos va a dar 1, 0 al cubo nos va a dar 0, 1 menos 0 es 1 y 1 por 1 noveno es 1 noveno. Entonces, observen, ahora vamos a sacar el área con una herramienta, con GeoGebra, y le pedimos a la herramienta que encuentre la integral definida de 0 a 1, y si observan aquí no, se alcanza a ver que es el 0.111, que en realidad es el cociente de 1 entre 9. Esa es una probabilidad que no es otra cosa más que un área bajo la curva. Después nos piden encontrar la probabilidad cuando x sea menor a 0, es decir, de menos 1 a 0, con la función de densidad de probabilidad. Nuevamente aquí tenemos 1/3 y el procedimiento es el mismo, integramos, nos queda x cúbica sobre 3, nada más que ahora vamos a evaluar de menos 1 a 0. 0 al cubo nos va a dar 0 y menos 1 al cubo es menos 1 y menos por menos nos da más. 0 más 1 nos da 1 y 1 por 1 noveno nos da 1 noveno. Entonces, ahora veamos lo que nos representa esto es gráficamente el área bajo esta curva de menos 1 a 0 nuevamente nos vuelve a dar 0.1 periódico, que es este valor, 1 noveno.